nos vamos a meter en otro tema ahora. Y en este caso, una herramienta que tienen los directivos para protegerse contra los reclamos que pudiera hacerles el fisco. Y de ese tema vamos a conversar con Edgardo Poncetti. Él es socio de impuestos ilegales en BDO Argentina. Edgardo, ¿cómo estás? Buenos días, Rocío, Mariano. ¿De, Muchísimas gracias, un placer, gracias por la invitación. de qué se trata esta herramienta? Contanos. Bueno, esta herramienta empezó a surgir el último año. ¿Por qué motivo? Porque el fisco estaba iniciando reclamos, por supuesto, a las empresas, reclamos por incumplimiento de obligaciones tributarias, y en forma subsidiaria, por considerarlos responsables solidarios, también le reclamaba en el proceso también a los directivos. Y acá el inconveniente estaba que esos directivos en materia tributaria responden solidariamente con la empresa y también con su patrimonio. Bueno, a partir de ahí lo que se empezó a generar es que muchos directivos no querían asumir ese rol en las empresas, en una sociedad anónima no querían asumir como presidentes de la sociedad anónima o, por ejemplo, los socios gerentes de una sociedad de responsabilidad limitada, una SRL. Entonces, a partir de ahí que a nosotros nos empiezan a contratar, también en muchos estudios, para desarrollar esta herramienta que se llama compliance tributario, que son manuales de control interno que tienen esos directivos para que el día de mañana le hagan un reclamo, puedan justificar que el incumplimiento de la empresa no tuvo nada que ver con su accionar y su función como director. Por ejemplo, ese compliance tributario se utiliza mucho. Uno de los puntos del compliance tributario es el tema de control de proveedores. Ya en algunas entrevistas acá estuvimos hablando de cuándo una empresa incurre en lo que es la contratación de proveedores apócrifos. Bueno, el compliance tributario sirve, es un manual, una guía interna que tiene la empresa y ese directivo para decir, cuando voy a contratar con un proveedor apócrifo, lo que voy a hacer es controlar que no esté en la base de la AFIP, que ese proveedor tenga capacidad económica para concertar la operación, es decir, yo contrato una empresa constructora, no puedo estar contratando con un monotributista. Tengo que también tener los formularios, el 931 previsional, que me diga esa capacidad económica, que esa empresa tiene personal para desarrollar esa obra que estoy contratando. Y son situaciones que el día de mañana, cuando tiene un reclamo y el directivo se tiene que defender, ese manual sirve, hoy la justicia lo está evaluando favorablemente como el presidente de la sociedad anónima, el directivo o el socio de una SRL, el socio gerente, cumplió con su función. Bien, este es algo que te reclama el Estado, ¿no? Un Estado que contrataba a Lázaro Báez siendo monotributista, ¿no? O sea, raro, ¿no? También es una situación compleja esa también. ¿Qué es lo que hoy más está demandando la AFIP? ¿Cuáles son los reclamos que ahora en estos momentos más les está llegando a las empresas? Bueno, hoy en día, por ejemplo, está lo que tiene que ver con el pago a cuenta extraordinario del impuesto a las ganancias, este anticipo extraordinario que se le está cobrando a algunas empresas, aunque dé quebranto impositivo, el tema de las facturas apócrifas, que este es uno de los temas que disparan no solamente un reclamo tributario, un reclamo penal tributario, el tema, por ejemplo, del ajuste por inflación impositivo, ¿sí? Después hay un montón de temas particulares de impuestos a las ganancias con respecto a deducción de gastos, ¿sí? Después, en cuanto a lo que tiene que ver con encuadre de operaciones, ¿sí? Hoy en día el fisco, en su afán recaudatorio, está abriendo un montón de puntos que antes, por ejemplo, no abría en las inspecciones. Por este tema que es inminente de caja, ¿no? Que hace falta en el Estado, y eso genera mayores reclamos. Y aparte, los empleados de la AFIP tienen un extra por todo lo que recauden, entonces ganan más también. Tal cual. Ese es otro de los puntos. Con lo cual es un incentivo para ellos. Mientras tanto, uno ve moratorias todo el tiempo, entonces dice, ¿para qué pago? ¿No? Si ya va a venir una moratoria. Claro, bueno, eso sucede en muchas de las empresas. Lo primero que evalúan, esto como en nuestro país ya se hizo tan cotidiano, las moratorias impositivas, muchos contribuyentes que están litigando lo hacen al solo efecto de que llegue una moratoria impositiva, con lo cual saben que hay una causa, por ejemplo, de facturas apócrifas, que uno analiza cuando uno lo contrata, un cliente, lo primero que analiza, le dice al cliente, mirá, yo de acuerdo a la jurisprudencia, ese proveedor con el que contrataste no tenés suficientes pruebas para el día de mañana justificarlo y ganar el pleito, con lo cual la posibilidad de que tenés es litigarlo hasta que
aparezca una moratoria impositiva y en ese momento regularizar tu situación, ¿sí? Siempre se evalúa eso, porque también nosotros sabemos que en una moratoria impositiva hay otros casos, como por ejemplo el ajuste por inflación impositivo, donde la jurisprudencia es favorable a los contribuyentes, ¿sí? Lo del anticipo hoy extraordinario también, en virtud de lo cual en esos casos no conviene adherirse a la moratoria, sino llegar a una sentencia firme y favorable que te permita ganar y no estar pagando ese impuesto. Claro, el tema de litigar, aunque uno sepa que vaya a perder, es para ahí ganar tiempo, porque si no ya te empiezan a inhibir. Tal cual porque el proceso, este tipo de procesos, por ejemplo, facturas apócrifas, el ajuste por inflación impositivo, tiene efecto suspensivo. Vos vas a estar litigando 5 a 7 años sin pagar las sumas reclamadas. Por eso, en esos 5 o 7 años, nosotros las moratorias impositivas las tenemos cada 2 o 3 años, en virtud de lo cual los contribuyentes tienen hasta 2 o 3, mientras que sea el proceso, tenemos 2 o 3 veces para evaluar si conviene adherirse a una moratoria o no. Lo que se terminó fue las cautelares por importaciones, ¿no? Que antes eran, salían todas las cautelares por importaciones y ahora ya se terminó por completo eso. Se terminó. Hoy hay una restricción bastante importante, eso tiene que ver porque todo lo de las medidas cautelares depende de los juzgados federales. Hay diferentes juzgados federales, algunos las aceptan, que hoy son minoritarios. Vale la pena intentarlo, porque antes tener un obstáculo, ¿no?, con esta normativa que cercena derechos también para muchos de los importadores y generan obstáculos terribles, ¿no?, en contra de su actividad y también en contra de mantener la fuente de trabajo de aquellos empleados que trabajan con los importadores. Lo que tenemos que saber es que hay juzgados que son pro fisco, pro Estado, que están rechazando estas cautelares, y también hay algunas medidas con respecto también del Estado para aquellos sujetos, empresas que inician medidas cautelares. El tema ahí es que después los dólares no te los dan nunca más por el oficial, ¿no? Igual hoy tampoco te los dan, ¿no? Claro, bueno, ese es otro de los puntos, otra de las restricciones que tiene el tema de iniciar medidas cautelares de ese tenor. Claro, tal cual, Rocío, dale. Sí. No, pensaba de que es un tema, incluso todo lo tributario es un tema que está puesto en agenda, ¿no? Con lo que es el cambio de gobierno y las propuestas que tienen algunos partidos políticos. ¿Crees que va a haber una modificación de cara al próximo año en algún impuesto en particular de Argentina? Bueno, ¿sabés, Rocío, que sobre esto específicamente que decías, ¿no?, del tema tributario con un próximo gobierno, lo que más se habla, que el próximo gobierno apenas asuma, va a venir un blanqueo de capitales, ¿no? Sí, eso sí, ya lo habíamos conversado incluso con vos, Edgardo, también. Sí. Acá lo que vamos a tener, lo del blanqueo también lo expusimos en otras entrevistas. Lo del blanqueo, por ejemplo, la moratoria impositiva va a tener éxito. El próximo gobierno, no importa el color que tenga, se va a establecer una moratoria impositiva y va a tener éxito. Muchas empresas van a regularizar deudas que venían dilatando y lo van a ingresar a la moratoria. El Estado va a tener caja por eso. Lo del blanqueo impositivo no lo veo de esta forma, porque hoy en día los empresarios son muy reticentes a volver a blanquear patrimonio. ¿Por qué motivo? Porque saben que no, por ejemplo, después les pasó a ellos en el año 2017 cuando regularizaron su situación, que después les aumentaron las alícuotas, todo. Con lo cual, para mí el éxito del blanqueo no va a estar dado, ¿sí?, en la moratoria. Y con respecto a los impuestos que preguntabas vos, Rocío, y ahí yo creo que hoy en día, acá el problema que tenemos es un gasto público extraordinario, y cuando el gasto público que tenemos extraordinario no vaya a ajustarse, va a ser muy difícil reducir la carga tributaria, ¿sí?, porque sumado a la deuda con el Fondo Monetario. Y lo que pide también el Fondo Monetario, ¿no? En relación también a cómo se maneja ese déficit fiscal, qué pasa con el pago de impuestos y un montón de otros puntos que infieren en la vida diaria. Sí, la situación es compleja porque para que haya una reforma tributaria y haya una baja de impuestos, que es lo que corresponde, tiene que ser esto serio y se tiene que plasmar para atraer inversiones. Hoy en día, con todo esto del Fondo Monetario Internacional, el gasto público que tenemos, es muy dificultoso lograr esto. Pero bueno, ojalá que el próximo gobierno lo tome
para atraer inversiones y también fuentes de trabajo. Bueno, recientemente anunció incluso Sergio Massa que a partir del 1 de septiembre eran las economías regionales quienes iban a dejar de pagar los derechos de exportación, incluso cuando está también en la mesa de debate Marian por lo que fue una nueva exposición rural y lo que va a pasar con las retenciones, dijo Sergio Massa. Las economías regionales no son 200, no, digamos, son solamente 6 o alrededor de ese número, así que iban a avanzar en eso que representa un gran alivio en particular para ese sector y otros tal vez lo ven como un buen gesto, ¿no? Incluso de un tema que de por sí genera tironeos. Más con la brecha cambiaria que tenés hoy, ¿no? Claro. Porque si no hubiese brecha cambiaria, lo de las retenciones por ahí pasa lo más bien. Sí. Yo creo que todo lo que son incentivos, como decía Rocío, esto de las economías regionales y todo, también la baja de impuestos son positivos, pero lo que es importante acá es mantenerlos en el tiempo, ¿sí? Que esto es lo que sucede en nuestro país, porque con esta necesidad de caja, hoy se dan incentivos, después por un problema de caja se sacan, y hoy creo que los empresarios para invertir lo que necesitan es seguridad Sí. Económica y seguridad jurídica, ¿no? Que se mantenga todo en el tiempo. El otro gran tema es el adelanto del impuesto a las ganancias, ¿no? Con un montón de personas también que ya dijeron a las ganancias extraordinarias, así dice la resolución, que bueno, van a recurrir a la justicia y que no lo van a pagar. Bien. Con respecto a eso, nosotros tenemos muchas consultas y ya nos han contratado para todo lo que tiene que ver con medidas cautelares, ¿sí? Porque bueno, con el año pasado que sucedió lo mismo, ya hay sentencias favorables, con lo cual hoy muchos de los contribuyentes, antes de pagar este anticipo extraordinario, interponen medidas cautelares para litigarlo en la justicia. ¿No es tener al gobierno en contra eso para otras cosas que necesites? Sí, eso puede ser un efecto y hay que advertirlo. Realmente no está bueno que sea así, pero hay que advertirlo a las empresas. Puede tener efectos colaterales este inicio de acciones. Lo que pasa es que recordemos que esto sería la gota que rebalsó el vaso. Hay muchos contribuyentes que hace 5 años no eran de litigar y hoy en día dijo, no, basta con el tema de la carga impositiva, yo voy a hacer valer mis derechos y voy a litigar todo lo que tiene que ver con reclamos porque me cansé de pagar impuestos extraordinarios. Son pocas igual, ¿no? Las empresas que se ven afectadas por esta resolución en particular, porque recordemos que el monto, ¿no?, que se pide es, vos tal vez, Edgardo, lo tenés más claro, 6.000 millones de pesos. Sí, hay varias empresas que encuadran en esta situación, ¿sí? Lo que pasa es que acá lo que tenemos que ver, y por eso yo lo que decíamos es las represalias que puede llegar a tomar el Estado. En muchos de los casos, los contribuyentes, imagínense en que este anticipo extraordinario, que es un adelanto de un impuesto que tal vez vos tenías quebranto y después no vas a tener que pagar impuesto. Estás pagando un anticipo. Vos, ese gravamen lo crearon por una resolución y todos los gravámenes se deben crear a través del Congreso Nacional y a través de una ley. Por eso ya los empresarios, ante este tema de presión impositiva, que crean resoluciones dictadas por el fisco, que crean impuestos, ya directamente no quieren saber nada con el pago. Corrijo, la información la estaba chequeando recién, son 600 millones de pesos en relación a esto que vos marcabas. Bien, Edgardo, gracias por atendernos y conversar con nosotros sobre este tema. Bueno, muchísimas gracias, a disposición y buen fin de semana. Igualmente para vos.